Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles sobre algo muy interesante que sé que les va a servir para su vida profesional. Primeramente me presento, soy Juan Alejandro Re Guzmán, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena, séptimo semestre. Y a continuación vamos a hablar sobre el sistema financiero colombiano, algo muy interesante y que les va a encantar mucho a todos los que nos gusta las finanzas. Bueno, pero más que todos los que nos gusta las finanzas es algo de cultura general que debemos de saber todos. Primeramente vamos a comenzar hablando sobre el dinero, su historia, la historia del dinero, lo maravilloso cómo fue ese cambio de generación en generación del dinero. También hablaremos sobre cuentas de ahorro, cuentas corrientes, bonos, acciones, banca, inversión. Hablaremos sobre el Fondo Monetario Internacional, bancos internacionales, bolsa de valores. Hablaremos sobre todo temas muy interesantes que nos va a llamar mucho la atención y que nos van a servir mucho. Muchachos, el dinero no nació como lo conocemos en estos momentos. Nació por la necesidad de comercializar entre civilizaciones de épocas antiguas hasta hoy en día. Ha tenido muchos procesos y ha tenido muchos cambios. Anteriormente, como no existía el dinero, las personas o las civilizaciones cambiaban sus productos, era un trueque entre civilizaciones. Tú me entregabas, por ejemplo, yuca, yo te entregaba plátanos, tú me entregabas carne, yo te entregaba sal. Era como un intercambio de productos, pero muchas veces las personas no quedan satisfechas por el valor que significaba ese producto o por lo difícil que era conseguir ese producto. Muchas personas no quedan satisfechas, por lo que una de las civilizaciones eh, trató como de coger un producto que fuera como pago para comercializar, y de esta manera fue creciendo el comercio en la época. En ese momento cogieron las nueces, se pagaban nueces, pero ¿cómo hacían para comercializar entre otras civilizaciones? A veces las otras civilizaciones no aceptaban las nueces como medio de pago. Entonces fue un proceso de que las demás civilizaciones fueran como amoldándose a ese proceso de, de intercambio de productos. Entonces hubo un momento de la época que ya no aceptaban nueces porque las nueces no era un medio de pago efectivo, por lo que una persona se le ocurrió que la sal era uno de los productos, era un producto que que tenía todas las características necesarias para poder ser para pagar en sal. Por ejemplo, habían civilizaciones que pagaban con vacas, con carne de vaca. Entonces, si yo necesitaba eh, un bulto de yuca, yo no iba a pagar un bulto de yuca y que costara media vaca. Eso no se puede, ¿cierto? Entonces necesitaban tener cierto tipo de características necesarias para poderse comercializar, por lo que ellos tomaron como moneda una mercancía que tenía la mejor característica. En ese momento fue la sal. ¿Por qué la sal? Porque la sal conservaba el proceso de intercambio y permitía fraccionarse y en muy pequeñas cantidades para efectuar negociación. Además de eso, fue un acuerdo entre las civilizaciones. Además, el dinero debería tener otras características. Primero, como ser fácil transportable, no desgastarse rápidamente en el proceso de intercambio, como podría pasar con el proceso, si fue en el momento fuera sido las vacas. Si tú ibas a transportar, ibas a pagar en carne de animales, quizás cuando ya fueran a llegar a lugares muy lejanos, ya la carne llegaría en malas condiciones, entonces no serviría. Por lo que también otra de las características que debería tener el dinero es ser fraccional para facilitar la comercialización. Definición del dinero. El dinero es un medio de pago de aceptación general. Este proviene de las autoridades públicas. Son los billetes y monedas de circulación legal en un país, en poder del público, más los depósitos bancarios en cuentas corrientes. A continuación veremos las clases más importantes de dinero: dinero mercancía, dinero material, dinero fiduciario y dinero electrónico.
Dinero mercancía. Dentro del dinero mercancía encontramos algunos bienes utilizados en la antigüedad, fueron vacas, rocas, sal y aceite. Luego, con el paso del tiempo, nació el dinero material o dinero metálico, el cual se define como el valor del material del cual está hecho. Los principales materiales utilizados en esta clase de dinero fueron el oro, la plata y el cobre, mientras que los pueblos primitivos utilizaban las perlas, colmillos de elefantes y pilas de los esclavos. Este cambio se produjo porque estos materiales eran fáciles de transportar, fraccionables para una mejor comercialización y tenían un alto valor. Luego de todo este proceso de cambios nace el dinero fiduciario, que consiste por un papel avalado por el emisor, ya sea el gobierno o bancas privadas. Este papel moneda no era convertible en ningún tipo de dinero, su valor estaba fijado por decreto gubernamental. Actualmente las monedas existentes son dinero fiduciario, porque el valor del material en el que está hecho suele ser menor a su valor como dinero. Luego de muchos cambios nace el dinero electrónico para facilitarle la vida de las personas, para realizar pagos de facturas como telefonía celular, energía, gas, acueducto, aseo, tarjetas de crédito. Historia de la moneda en Colombia. La colonia, cuando Cristóbal Colón llegó al territorio americano, introdujeron monedas que se utilizaban en Europa. En 1620 en Colombia se crea la primera casa de la moneda americana, que produjo monedas en oro. En la independencia se acordó que la moneda equivaldría al valor de la española, en pesos, y en contenido de metal fino, condición que no se pudo cumplir por la escasez del metal en el país, lo que permitió que siguieran circulando las monedas europeas. Posteriormente se hicieron varios intentos por emitir billetes, los cuales no tuvieron ninguna aceptación en ese momento. Ya en 1870 se fundó el primer banco privado, que fue el Banco de Bogotá, y de ahí en adelante fueron muchos los bancos privados que comenzaron a surgir, como el de Antioquia, el Popular, el de Colombia, etc. Poco a poco sus billetes fueron aceptados por la población. En 1904 llega Rafael Núñez a la presidencia y se inicia el periodo de la regeneración, la cual buscó la consolidación de una nación y la unificación de regiones bajo un mismo símbolo patrio, lo que llevó que se estableciera una bandera, un himno y una sola moneda. Ya en 1923 el gobierno de Pedronel Ospina contrató a un grupo de expertos precedido por el profesor Edwin Walter Kemmer, la cual su función era asesorar al gobierno para modernizar las finanzas públicas y el sistema financiero nacional. Como resultado se creó el Banco de la República como única autoridad a cargo de la emisión de dinero, y se le encargó la tarea de regular la moneda y la tasa de cambio. Historia del papel moneda y metal moneda en Colombia. Esto representa más que un medio de pago, llevan el mensaje de un país, su historia, sus procederes, sus personajes, su flora y su fauna. Luego de hablar del dinero, hablaremos del cuasi dinero, la cual es un activo financiero que son sustitutos cercanos pero con menor liquidez que el dinero. Ejemplo, depósitos a plazos, ahorros, entre otros. Entre los cuasi dineros encontramos depósitos a plazas en entidades financieras, títulos privados y públicos, pagarés y letras de cambio, que posteriormente se pueden convertir en dinero. Funciones económicas del dinero. Este sirve como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Este respaldo es la suma de bienes y servicios de la población, o sea, el Producto Interno Bruto, el cual es utilizado para medir el tamaño de una economía, generando una escala que nos permite comparar la economía y determinar el rendimiento de un país en comparación con otros. Reservas internacionales. Las reservas internacionales se pueden definir como las cantidades de recursos representados en diferentes monedas que cada país posee y utiliza principalmente para cumplir compromisos internacionales como la amortización de la deuda pública externa, es decir, como herramientas aceptadas por el mundo para realizar intercambios comerciales. Estos también pueden ser utilizados por el Banco de la República para defender la tasa de cambio, intervenir en el mercado cambiario buscando evitar que el peso colombiano pierda valor.
en el mundo. Las reservas internacionales hasta el 2014 alcanzaron los 47.323.09 millones. El principal componente de la reserva internacional del país fue el portafolio de inversión con un 94% del total. Política monetaria. Esta se encarga de velar porque se mantengan las cantidades de dinero que garantice la estabilidad de la economía nacional. Los instrumentos más usados son las tasas de interés y el encaje bancario. Los tipos de política monetaria son expansiva, la cual es el aumento de la cantidad de dinero en el mercado a través de la disminución de la tasa de interés, y la retractiva, reduciendo la cantidad de dinero en el mercado mediante el aumento de la tasa de interés. Inflación. La inflación se conoce como el incremento sostenido y generalizado de los precios promedios de los bienes de la economía. Estos se refieren a dos condiciones temporales y espaciales, es decir, para que un incremento de los precios sea inflacionario, debe darse a lo largo del tiempo, y dicho incremento debe impactar a toda la economía. A continuación les mostraré un ejemplo para entender mejor el concepto de inflación. El alza del precio del combustible tiene un efecto inflacionario en tanto que afecta a toda la economía, ya que es el principal insumo para el transporte de materias primas, mano de obra, productos terminados y con el que se mueven muchas máquinas en el proceso de producción. Por lo que el precio del combustible está inflado, los precios de los demás productos van a tender a incrementar. Dentro de la inflación encontramos tres tipos de inflación. Inflación baja, la cual son cambios en los precios no notables y no afecta la capacidad adquisitiva. Inflación galopante, que es el polo opuesto de la inflación baja, la cual presenta tendencia a alza y que se perpetúa en el tiempo. Y la última es la hiperinflación, la cual es la alza de los precios, puede llegar hasta 1000% y la producción es desorganizada. Tasas de interés. A continuación estudiaremos los tipos de interés. Interés simple. El interés simple es aquel en el cual no existe la capitalización de los intereses. Además, se calcula considerando únicamente el monto original. Interés compuesto. El interés compuesto se refiere a la existencia, a la capitalización de intereses. Esto no cuando se pagan intereses sobre los intereses. Interés nominal. El interés nominal es aquel que figura como pactado en un determinado título para la liquidación correspondiente sobre una base específica. Interés efectivo. Es aquel que partiendo de la existencia de intereses compuestos se efectúa el cálculo de la rentabilidad que se venga de un determinado periodo. El interés real es aquel que se define como la comparación entre la inflación y otras tasas de intereses, sea de tipo nominal o efectivo. Tasa efectiva combinada. Esta se ve afectada por dos variables: la tasa de interés pactada y la tasa de cambio TRM al momento de la constitución de la transacción. Tasas de interés primario. También se denomina tasa de interés interbancaria y se constituye como la tasa de referencia primaria indicando el nivel de liquidez. La tasa de interés secundaria es conformada en el mercado abierto, es decir, entre entidades financieras y el público en general. El DTF. El DTF es un indicador que recopila el promedio semanal de la tasa de captación de los certificados de depósito a término fijo, CDTs, y se calcula por el Banco de la República. TCC. El TCC es la tasa promedio de captación de los certificados de depósito a término fijo de las corporaciones financieras y es calculada por el Banco de la República. TBS es la tasa promedio de captación a través de CDT y CDAT, calculada diariamente por la Superintendencia Financiera. VR. La VR es la unidad de cuenta que refleja el valor adquisitivo de la moneda con base en el límite de precios al consumidor certificados por el DANE. Actualidad del sistema financiero colombiano. A febrero de 2015 los activos del sistema financiero colombiano alcanzaron un valor de 1.140.27 billones y fueron
determinante principal para las inversiones y la cartera de crédito, que contribuyeron con el 47% y el 28% del total de los activos. Las principales funciones del sistema financiero colombiano son: primero, promover recursos financieros a la economía, captar excedentes de fondos provenientes de unidades económicas y dirigirlos hacia aquellas que tienen situación deficientes, bajo condiciones de seguridad y eficiencia, movilizar el ahorro y ofrecer crédito, transformar plazos y riesgos para financiar capital de trabajo y los proyectos de inversión. Posteriormente vamos a analizar el modelo de estructura del sistema financiero colombiano. Actualmente se mantiene un esquema de banca especializada con alta presencia en grupos financieros locales y extranjeros, permitiendo con ello una participación activa, ejerciendo una sana competencia y un compromiso con sus clientes y aquellos usuarios quienes hacen uso de este sistema. El sistema financiero colombiano tiene entidades de control y apoyo, el cual conoceremos a continuación para la supervisión de estos. Primero, Ministerio de Hacienda. El ministerio tiene como objeto definir, formular y ejecutar las políticas económicas del país, de los planes generales, los proyectos relacionados como la preparación de leyes y decretos en materia fiscal, tributaria, aduanera, crédito público, financiamiento, etc. Además, participa en la regulación de las actividades bancarias y entidades financieras en coordinación con la Superintendencia Financiera. El Consejo Nacional de Política Económica y Social. Este se facultó para racionalizar la producción, distribución y consumo de riqueza. También para ofrecer al trabajador la protección adecuada de acuerdo con sus derechos adquiridos. Este se divide en dos, en COMPES económico y social. Departamento Nacional de Planeación. Dentro de sus funciones se encuentra presentar para su estudio y aprobación la programación macroeconómica anual, someter a su estudio y consideración el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, presentar para su aprobación las políticas, estrategias, planes y proyectos del gobierno, además de presentar para su estudio y aprobación el Plan Financiero del Sector Público, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Programa de Desembolso de Crédito Externo del Sector Público y la Programación Macroeconómica Anual del país. Consejo Nacional de Política Fiscal. Es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal. Dentro de sus funciones encontramos aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público, presentando precisamente el COMPES y ordenar las medidas para su estricto cumplimiento, analizar y conceptualizar las implicaciones fiscales del plan operativo y determinar las metas financieras. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este tiene como función formular políticas para el desarrollo del sector. Además, presentar planes y programas del sector que deban ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Fondos de garantía de instituciones financieras. Este se centra en tres frentes: en operaciones de apoyo a la banca, privatizaciones, vigilancia de los procesos liquidatorios de entidades financieras, lo cual consiste en la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este es el encargado de apoyar a la actividad empresarial productora de bienes y servicios y tecnología para mejorar su competitividad e incrementar el mayor valor agregado de esta. ProColombia. Es la entidad encargada de promover el turismo en el país, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones no minero-energéticas, la imagen del país, generando desarrollo y cierre de oportunidades de negocio entre empresarios. Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías es la entidad económica mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, otorgando garantías que permitan
a las pymes el acceso a crédito ante los intermediarios financieros para proyectos viables que requieran financiación y no cuenten con garantías suficientes. Bancoldes es la sociedad de economía mixta que opera en Colombia como el banco de redescuento, que ofrece productos y servicios financieros a las empresas que hacen parte de la cadena exportadora de bienes y servicios. Banco de la República es el Banco Central de Colombia y está organizado como una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa. Este se creó para que actuara como su banquero y promoviera el crédito público. La función de banquero consistía en prestar al gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos o de tesorería. Banco Central. El Banco Central es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de bancos. Además, controla el sistema monetario crediticio y el cambiario del país. Dentro de sus funciones está actuar como banco del Estado, controlar la emisión de moneda, recibir consignaciones, otorgar préstamos a los bancos comerciales y al gobierno y finalmente manejar la política monetaria del país. Segunda misión de Kemmer. Se estableció en la segunda misión de Kemmer se estableció el peso como moneda obligatoria para todas las transacciones, que se incluye al Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva del banco, así como representantes de la Federación Nacional de Cafeteros o Caficultores y de la Cámara de Comercio del país. A raíz de la crisis económica internacional, el banco comienza a manejar las reservas internacionales y se le da al banco la administración de las salinas para que, anticipando estos ingresos, financie al gobierno. Por lo tanto, se desmonta el patrón oro, reduciendo paulatinamente el respaldo. El Banco de la República ejercerá las funciones de Banco Central de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional. Después de haber estudiado y analizado cómo se encuentran conformados el sistema financiero colombiano, aprenderemos un poco sobre los bancos, la cual son instituciones financieras que tienen como función captar recursos en cuentas corrientes. También de la captación de depósitos a término con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito. En la historia económica nacional de la banca comercial ha sido y es la base del sistema financiero sobre el cual se desarrolla una actividad fundamental para el funcionamiento y evolución de todos los sectores productivos y comerciales. Los establecimientos bancarios cuentan con 3 secciones. Sección bancaria, la cual es la dedicada a la ejecución de negocios bancarios y comerciales. La sección de ahorro, que es la encargada de la captación de recursos con pagos de intereses, de depósitos a la vista o certificaciones de depósito a término fijo. Y por último, la sección comercial, la cual es la encargada de realizar el negocio de recibir fondos de otros depósitos general y de usar estos y sus recursos propios para ser prestados. Servicios electrónicos ofrecidos por los bancos. Dentro de los servicios ofrecidos por los bancos encontramos los créditos automáticos. Se pueden transferir fondos desde sus cuentas hacia las otras personas en otras entidades financieras. Débitos automáticos. Mediante estos pueden autorizar que sus cuentas sean debitadas periódicamente por compañías para cubrir el valor de las obligaciones adquiridas por ellas. Ejemplo, si entras a un gimnasio, te dan la opción de debitar el pago mes a mes por medio de tu tarjeta de crédito o débito. Transferencias interbancarias o bancarias son el traslado entre cuentas de diferentes entidades financieras. Operaciones bancarias. Dentro de estas encontramos las operaciones activas y pasivas. Las operaciones activas son las colocaciones que realizan los establecimientos de crédito de los recursos obtenidos a través de las operaciones pasivas. Depósitos de cuentas corriente y ahorro, ICDT. Por lo tanto, la actividad consiste en el otorgamiento del crédito que efectúa el establecimiento crediticio a sus clientes mediante la entrega de dinero bajo el compromiso de restitución futura de acuerdo a un plazo y condiciones pactadas.
Las operaciones activas más representativas son sobregiros bancarios, tarjetas de créditos, aceptaciones bancarias, cartas de crédito, avales y garantías. Las operaciones pasivas. Las operaciones pasivas son aquellas mediante las cuales los bancos reciben recursos y disponibilidades de sus clientes o de otras entidades crediticias para aplicarlas y manejarlas de acuerdo con sus propios fines. Dentro de las más importantes tenemos depósitos de cuentas corrientes, las cuales pueden ser individual, colectiva, conjunta y autorizadas por terceros. También encontramos depósitos en cuentas de ahorro. Estas pueden ser de ahorro tradicional, la cual el interés se paga 90 días, y el ahorro especial es aquel que se liquida el interés diariamente. También encontramos los CDTs. Los CDTs es un título valor libremente negociable con el cual un ahorrador puede depositar un monto mínimo de dinero para retirarlo después de un determinado tiempo, obteniendo como beneficio un interés reconocido a su inversión. Redescuento. El redescuento es un canalizador de crédito institucional hacia sectores de la actividad económica que considere prioritarios. Emisión de bonos. La emisión de bonos en esencia es el equivalente de un pagaré o de una letra, excepto que la empresa emisora no conoce necesariamente al comprador. Portafolio de productos. Los bancos adelantan diferentes estrategias comerciales para llegar a cada segmento de dicho mercado y dar la oportunidad de crecimiento a la economía nacional. Campañas de financiamiento comercial. Las compañías de financiamiento comercial son instituciones que tienen como función captar recursos a término con el objetivo primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar comercialización de bienes y servicios. Entre sus operaciones encontramos captar, negociar títulos valores, otorgar préstamos, comprar y vender títulos de obligaciones, otorgar financiación mediante la captación de letras de cambio, otorgar avales y garantías y efectuar operaciones de compras de carteras. Compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing. Bueno, esta es una técnica de crédito profesional que comporta un contrato de alquiler de equipos mobiliarios e inmobiliarios, acompañados de promesas de venta u opción de compra al arrendatario. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la mayoría de los leasing que se formalizan son utilizados como una alternativa a la financiación mediante un préstamo. El leasing en general es un producto financiero que incorpora una serie de limitaciones tanto en cuanto a quien lo puede contratar. En cuanto a la duración del leasing, esta no podrá ser inferior a 2 años. Cuando se trate de bienes muebles, ni de 10 cuando se trate de bienes inmuebles. El leasing se puede contratar en intereses fijos e intereses variables, de tal modo que dicho aspecto se comportará igual que el préstamo. Modalidades del leasing. Leasing financiero. El leasing financiero es cuando una compañía arrendadora entrega títulos de arrendamiento unos bienes a cambio de cánones durante un plazo determinado. Con este tipo de leasing se puede financiar diferentes activos tales como maquinaria de producción, equipos de cómputo, equipos médicos, equipos especializados, bodegas, locales, oficinas, vehículos, etc. Leasing operativo. El leasing operativo es una alternativa de negocio entre el leasing financiero, que se materializa mediante la previa adquisición de bien de capital de naturaleza mueble o inmueble. Leasing inmobiliario. Con este se puede financiar oficinas, bodegas, locales comerciales, plantas industriales, activos nuevos, etc. El leasing inmobiliario nos sirve para la creación de empresas. Leasing de infraestructura. El leasing de infraestructura se puede financiar
proyectos de energía, transporte, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico, o financiamiento, y un financiamiento a largo plazo. Leasing de importación. El leasing de importación se encarga de las importaciones de los activos, maquinaria, vehículos y equipos especializados. El cliente solo comienza a pagar canon cuando el activo está instalado y generando ingresos. Leasing habitacional. El leasing habitacional es un contrato a través del cual una entidad bancaria le entrega a un usuario una vivienda a cambio de cánones periódicos. Leasing internacional. El leasing internacional permite a las compañías contar con equipos y maquinarias extranjeras indispensables en los procesos de modernización de las empresas. Casos en los que se recomienda el leasing. Cuando la razón del desarrollo tecnológico, la probabilidad de obsolescencia es muy alta. Es el caso de los computadores, donde los cambios se presentan a ritmo muy acelerado. Un ejemplo de esto podemos encontrar en las universidades. Las universidades deberían de tener leasing tecnológico para que no gasten dinero en la compra de material tecnológico, ya que con el paso del tiempo van a quedar en la obsolescencia y posteriormente no les van a servir. Entonces es más recomendable tener leasing tecnológico para un cambio periódico de esto. Entidades cooperativas de grado superior. Las entidades cooperativas de grado superior ejercen la actividad financiera por medio de las secciones de ahorro. Entre las secciones autorizadas en estas cooperativas están captar ahorro a través de CDT y CDAT, captar recursos a través de ahorro contractual, negocios, títulos por terceros, además otorgar préstamos y celebrar contratos a través de apertura de crédito. Sociedades de servicio financiero. Las sociedades de servicio financiero son sociedades de servicio, son las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantía. Pero ¿qué son las sociedades fiduciarias? Estas son sociedades de servicio financiero sujetas a inspección y vigilancia, las cuales se desarrollan con el objetivo de cumplir una finalidad específica, siendo a la vez asesoras de sus clientes. Los productos fiduciarios más conocidos en el mercado son fideicomisos de inversión, fideicomisos de administración y fideicomiso inmobiliario. Fiducia. La fiducia se trata de una confianza de doble vía, del cliente hacia la fiduciaria y de la fiduciaria hacia el cliente. Integrantes de la fiduciaria. Está constituida por fideicomitente, que es la persona natural o jurídica que encomienda a la fiduciaria una gestión determinada sobre unos bienes. El fiduciario, que su función principal es cumplir los encargos que adquieran mediante contrato de fiducia mercantil. Desarrollará actividades como prestar activos de asesoría financiera, representante de bonos, obrar como agentes de transferencia y registro de valores. Y el último integrante de la fiducia es el beneficiario, el cual posee los siguientes derechos: exigir la fiducia el cumplimiento de sus obligaciones, oponerse a cualquier embargo de los bienes dados en fiducia. Clases de fiducia. Dentro de las clases de fiducia encontramos fondos común ordinario, fondos comunes especiales de moneda extranjera, fondo de inversión de capital extranjero, fondo de pensiones y fondo de pensiones voluntarias. Bueno, ahora hablaremos sobre la sociedad administradora de pensiones y cesantía, la cual son el conjunto de los bienes resultantes de los aportes de los participantes y patrocinadores para cumplir uno o varios planes de pensión, jubilación e invalidez. Mercado. Ahora hablaremos Bolsa de Valores de Colombia. Es una institución clave para el desarrollo de la economía, puesto que facilita el financiamiento de diversas actividades económicas. Su función principal es canalizar los recursos del público hacia la inversión de empresas mediante su capitalización, función que se considera como de mayor importancia para la economía. Dentro de los mercados que se encuentran dentro de la Bolsa
de Valores de Colombia encontramos 5 modos: transacciones denominadas en renta variable, renta fija, deuda pública, divisas y operaciones a plazos de cumplimiento financiero. Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo económico internacional el cual está integrado por varias instituciones: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, la Asociación Internacional para el Desarrollo, las corporaciones financieras internacionales, entre otras. El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Esta organización internacional es de propiedad de 185 países miembros y está formada por 2 instituciones de desarrollo singulares. Juntos ofrecen préstamos de intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo para proyectos de educación, salud, infraestructura, comunicaciones y muchas entre otras. Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo es el más grande y significó una respuesta a las naciones latinoamericanas que por muchos años habían manifestado su deseo de contar con un organismo de desarrollo que atendiera a los problemas agobiantes de la región. Las operaciones del banco abarcan todo el espectro del desarrollo económico y social. El banco puso énfasis en los sectores de producción como la agricultura y la industria, los sectores de la infraestructura física como energía y transporte, y los sectores sociales que incluyen la salud pública y ambiental, educación y desarrollo urbano. Entidades internacionales que ayudan al desarrollo socioeconómico de los países. Corporación Interamericana como lo son la Corporación Interamericana de Inversiones, Corporación Andina de Fomento, Banco de Exportaciones e Importaciones, Corporación Financiera Internacional, Banco de Pagos Internacionales, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y por último, Fondo Multilateral de Inversión.